Dígame, usted sabe también como yo que se ha hablado 100 veces de la reforma política, de que hay que hacer una reforma política. De pronto, hasta la presidenta habló de lanzó la idea de que poner en marcha la reforma política. Después la cosa una vez más queda ahí en agua de borrajas, porque nunca termina pareciendo prioritario. Yo no estoy seguro de que lo sea, de que sea tan prioritario el tema de la reforma política. Pero por empezar, ¿usted qué entiende por reforma política? ¿Es una reforma del sistema electoral? ¿Qué es la reforma política? No, creo que incluye la ley de ministerio. Yo creo que básicamente la reforma política tiene que ver con el funcionamiento de los partidos, la representatividad, la manera de elegir los candidatos. Creo que pasa por allí en cuanto a sus ejes principales, al financiamiento de la política, En estos días salieron los diarios, por ejemplo, los datos de la última campaña. Y yo debo decir francamente que me molesta profundamente, porque nosotros pusimos todo. Y cuando vemos las cifras que aparecen de otros con los que hemos estado cotejando, no creemos que todos hayamos actuado de la misma manera, ¿no? Entonces, yo he leído que se habla de que en la reforma política se aspira a que deje de haber aportes de privados y que todos tengamos que hacer campaña con los recursos públicos, lo cual nos iguala, lo cual nos da alternativas mucho más homogéneas. Y bueno, creo que eso es sano, que se elija a los candidatos a través de internas abiertas, todos tengamos que hacerlo, me parece sano, porque elimina el dedo, elimina la discreción. ¿Usted quién lo eligió? ¿De dónde le salió la representatividad? Creo que le va a dar otra legitimidad a las candidaturas. Creo que está bien. No conozco los alcances de la reforma, creo que va a haber reforma política, creo que seguramente el gobierno, después de que se termine el tratamiento de la ley de medios, se me ocurre que el tema que sigue debe ser el de la reforma política, porque hicieron el tema del diálogo, eso terminó una etapa, se correspondería con la idea de que luego tome estado parlamentario el debate de la reforma política. Sí, no está mal, estoy de acuerdo. No es menos cierto también que el tema, por ejemplo, de una eventual reforma impositiva o una nueva ley de entidades financieras, todos esos temas, uno dice, no será prioritario y después vemos la reforma política. Es difícil establecer prioridades. Eso todo es prioritario, ¿no? Porque eso es como cuando en un país se destinan recursos para el deporte y se prioriza el deporte prioridad, y yo digo que sí, está en prioridad como otras cosas. Es decir, una sociedad es todo, incluido el derecho de los ciudadanos a hacer deporte, a ver deporte, a participar de la fiesta deportiva. Entonces, debe haber recursos para todos, desde luego que debe haber un equilibrio en el manejo de esos recursos, ¿no? Pero yo creo que la reforma impositiva es imperiosa, creo que no se puede atacar la pobreza sin una profunda reforma impositiva. Está de moda en este momento el tema de la pobreza, todo el mundo se llena la boca hablando de la pobreza, algunos que son los responsables de que hayan pobres en la Argentina, porque yo voy a decirlo con todas las letras, a los señores que hablan tanto de la pobreza hay que decirles que hay que hablar de la riqueza, porque no hay manera de resolver el problema de la pobreza sin ocuparse de la riqueza. El gran problema de la pobreza es la perversa acumulación que existe del otro lado. Hay riqueza suficiente como para que no haya pobreza. Porque la torta es grande, lo que pasa es que está mal repartida. La torta es grande, pero está mal repartida. Entonces, hablar de la pobreza solamente, y creo que el gobierno se equivoca, Capurro, yo creo que el gobierno, empeñado en defender sus números, no encara la discusión de fondo que debería encarar. Es decir, si efectivamente hay más pobres que lo que el gobierno dice, lo que hacen falta es medidas más profundas aún para combatir la pobreza. Y creo que ese debería ser el enfoque. Es decir, llamar a todos los que están planteando su preocupación por la pobreza, que es legítima en cuanto a que la pobreza es un grave problema, es decir, muy bien, hagamos entonces una profunda reforma impositiva para generar recursos, para darle 200 pesos a cada chico, no para universalizar, para darle 200 pesos creo que solo a aquellos que no tienen ningún tipo
de aporte del Estado, me parece que hace falta algo entre 12, 13, 14 mil millones de pesos. Entonces, es fácil hablar de las consignas, pero para que sea de verdad, hay que decir de dónde salen los recursos. Exactamente. Y para decir de dónde salen los recursos, hacen falta políticas concretas que generen esos recursos que a la vez, públicos. Seamos francos, tampoco tiene por qué salir solo de la soja. No. Por eso, tiene que salir de otras cosas. Lo que pasa es que acá, No, los que ideologizan... que hay que hacer un corte, tenemos que hacer un corte. Hagamos el corte. Bueno, continuamos con Carlos Heller, estábamos con el tema de la pobreza, qué hacer, reforma impositiva, etcétera. Y decía Heller, aunque está acá él para repetirlo si quiere, que efectivamente el tema es cómo se distribuye la gran torta. Por lo tanto, si es que hay mucha pobreza, como de hecho hay, no discutamos del Y yo quería decir una cosa cuando sí, vino la tanda, a ver, que los que ideologizan sobre que el camino es la disminución del gasto público son los que representan a los que tienen capacidad contributiva, porque saben que si sube el gasto y para atacar a la pobreza hay que aumentar el gasto público, hay que recaudar más, y para recaudar más hay que afectar a los que tienen capacidad contributiva. Entonces se hace ideología. Todos los defensores del equilibrio fiscal vía reducción del gasto, en realidad de lo que están asustados es de que en la medida que sube el gasto alguien se ocupe de quienes tienen capacidad contributiva. Ese es el fondo de la cuestión del que se habla poco. Entonces yo creo que hay que asumir, no discutir si la pobreza es el 30, el 13 o el 18. Mire, si es el 13 son muchísimos. sí, y si es el 10 también. Y si es el 10 son gente. muchísimos. Muchísima gente, millones de conciudadanos que están en situación de pobreza. Por lo tanto, siempre la respuesta va a ser la misma. Hacen falta políticas públicas que permitan atacar esa pobreza. La gran política pública es la generación de empleo decente, empleo de calidad, empleo bien remunerado. Terminar con el trabajo en negro, terminar con la marginalidad, terminar con todos esos bolsones de pobreza que genera el trabajo de baja calidad, el trabajo indecente, el trabajo de los que no tienen derechos. Por eso la OIT lo llama trabajo decente. Creo que, porque quiere decir que el otro es lo contrario, ¿no? Si este es decente, el otro es indecente. El otro es indecente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, generar trabajo decente y aumentar el gasto público en satisfacer las necesidades perentorias de la población. Otra discusión. Cuando aumenta el gasto de educación, de salud, etcétera, va dirigido a mejorar, a igualar a los que menos tienen, porque los que pueden pagar la prepaga no están interesados, salvo que lo comprendan, desde el punto de vista de su necesidad personal, no les resuelve a ellos el problema que aumente el gasto público y que el hospital mejore, o que mejore la escuela pública. Porque igual no van ni al hospital ni a la escuela pública. Sí. Entonces, la distribución también se produce a través de lo que nosotros llamamos la distribución indirecta, cuando los servicios públicos esenciales mejoran en su calidad, porque eso les llega a los que tienen menos recursos. Entonces, combatir la pobreza es eso, es hacer que el Estado gaste más, para lo cual necesita recaudar más. Desde luego que gaste bien, que administre bien. Yo no estoy defendiendo ninguna de las cosas que no son defendibles, ni la mala asignación de recursos, ni los privilegios, ni la corrupción, ni todas cosas que hay que combatir. Pero simultáneamente no se combate la corrupción eliminando el gasto público, sino que se combate combatiendo la corrupción. Sí, exactamente. No eliminando el gasto público. No eliminando el gasto que hay que aumentar, aumentarlo. que hay que aumentarlo. Exactamente. Que hay que aumentarlo.